quiero dejarte unos consejos. Son unos minutos que tomo esta noche, porque quiero dar como una radiografía del capítulo 6 del libro de Romanos. Muertos al pecado. Quiero que digas conmigo eso: muertos al pecado. Ahora viene una pregunta: ¿sí o no? Muertos al pecado, ¿sí o no? Esa es la pregunta que hacemos a la afirmación que acabamos de hacer. Muertos al pecado, ¿sí o no? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Voy al libro de Romanos, capítulo 6, pero quiero leer los versos del 6 al 10 que dicen: sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado, y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado, pero ahora que Él vive para la gloria de Dios. ¡Wow! ¡Qué pasaje del libro de Romanos, capítulo 6, versos del 6 al 10! Y cuando decía que quiero ir a una radiografía en estos minutos que tengo por delante del capítulo 6 del libro de Romanos, no voy a durar mucho, pero quiero que adoptes esto, que lo lleves a lo más profundo de tu corazón. Por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, yo estoy muerto. ¿Muerto a qué? Al pecado. Si me voy a Gálatas capítulo 2 verso 20, haciendo memoria de la versión Reina Valera del 60, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, pues vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero mira cómo lo dice Gálatas capítulo 2 verso 20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo. ¿Qué significa eso? Que estoy muerto. Cuando la Biblia dice que estamos muertos, y cuando lo vemos acá en Romanos 6 de que dice que estamos muertos, es que estamos muertos al pecado. Pero, y aquí vienen las preguntas: ¿por qué, si estamos muertos al pecado, sigo siendo tentado? ¿Por qué, si estamos muertos al pecado, los cristianos seguimos pecando? ¿Por qué, si estamos muertos al pecado, muchas veces enfrento diferentes situaciones? Entonces, ¿estoy muerto, sí o no, al pecado? Es difícil de entender eso, ¿verdad? Si la Biblia dice algo, entonces, ¿por qué somos tentados? Si la Biblia dice algo así, entonces, ¿por qué muchas veces pecamos? ¿Verdad que sí? No estás exento de haber pecado, no estás exento de vivir tentaciones en tu vida. Bueno, no es tan difícil entender esta verdad, y por eso tenemos que ver con claridad lo que la Biblia nos dice. La palabra nos presenta muy claramente estas dos verdades. Una: estoy muerto al pecado. Quiero que lo digas conmigo: estoy muerto al pecado. Y dos: podemos ser tentados por el pecado. Dije dos cosas como un poco antagónicas, ¿verdad? Estoy muerto al pecado, pero también puedo ser tentado por el pecado. Es decir, yo no puedo negar ni una ni otra. Ninguno de nosotros podemos negar ni una realidad ni otra realidad. Pero el mismo capítulo 6, verso 11 del libro de Romanos, nos da la clave para que nosotros podamos entender esta paradoja, para que podamos entender de qué se trata esto. Dice el verso 11: así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Ahora, aquí como que la Biblia ya nos delega a nosotros la responsabilidad. Ustedes deberían de considerarse muertos al pecado, pero vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Cuando nosotros por fe
en algún momento del camino de nuestra vida aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, se cuenta a nuestro favor la obra que Cristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Es decir, el día que recibí a Cristo para que Él fuera mi Señor y Salvador, eso activó a favor mío, eso activó a favor de tu vida la obra redentora, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, así como fue real que Cristo murió, es real que en Él ahora yo moría al pecado. Cristo murió en la cruz del Calvario. Él dio su sangre por cada uno de nosotros, para que en el momento en que lo recibimos como Señor y Salvador, en el momento en que lo hacemos el Señor y el Salvador de nuestra vida, esa obra que Cristo vivió en su carne, ahora por la fe se hace vida en nosotros. Yo ahora estoy muerto. Por eso lo de Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Es decir, estoy muerto al pecado, ya no me domina, ya no me gobierna la naturaleza pecaminosa. Ahora, entonces, cuando Cristo murió, Dios, escucha esto, cuando Cristo murió, Dios me vio a mí muriendo en Él. Cuando Cristo murió, Dios me vio a mí con ojos de amor y con ojos de misericordia, muriendo también con Cristo en Él. Y cuando Cristo resucitó, se levantó de los muertos, Dios también me vio a mí siendo resucitado con Cristo. Voy ahora a los versículos del 1 al 5 de Romanos capítulo 6, y la Biblia dice así: ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal y como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Wow, qué versículos. Te voy a decir algo. Pablo básicamente está usando una ilustración en este capítulo, y la ilustración que está usando es la de la esclavitud. Cuando alguien es esclavo de otro, cuando alguien tiene un amo que lo domina y que lo maneja y que hace su vida como quiere. Eso es lo que Pablo está usando en todo este capítulo básicamente. Entonces, de lo que acabamos de leer, de lo que acabo de decirte, te reafirmo algo. Cuando Cristo murió, Dios me vio a mí muriendo en Él. Y cuando Cristo resucitó, Dios a mí me vio resucitando en Él. Por el poder de Cristo, por la obra redentora de Cristo, por la sangre que Él derramó en la cruz, por esa obra expiatoria, yo aceptándolo a Él como Señor y Salvador, ahora estoy crucificado con Él, estoy muerto al pecado, porque ya Dios me perdonó, porque ya tengo la nueva naturaleza, tengo una naturaleza nueva en Cristo. Pero bueno, sigamos con la radiografía de este capítulo 6. Vuelvo a la ilustración que Pablo viene usando en el capítulo. Versos del 15 al 20, y quiero que afines tus oídos. Afina tus oídos a lo que te voy a leer. Versículos del 15 al 20 de Romanos capítulo 6. Dice así: el pecado ya no es más su amo. Ahí estamos viendo la ilustración, la analogía que Pablo usa, viendo el pecado como un amo. Pablo está usando la analogía donde nos vemos nosotros como esclavos. ¿Pero esclavos de quién? En algún momento del pecado. Y el pecado es el que nos dominaba y nos decía cómo tenía que ser todo. Vuelvo al pasaje. Dice: el pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Wow, ya no soy esclavo del pecado, porque ahora vivo en la libertad de la gracia de Dios. Ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? Claro que no.
¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y ya se han hecho esclavos de la vida recta. Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. Bueno, creo sin lugar a dudas que la lectura de este pasaje nos deja muy claro de quién éramos esclavos y de quién somos esclavos ahora, y en manos de quién está la decisión. Por la fe yo he sido liberado del poder de la esclavitud del pecado. Por la fe yo ahora camino reconociendo que soy esclavo de Cristo. Por eso aquella linda tonada con la que nos ministraba Julio Melgar, que de seguro la canta ahora en la presencia de Dios: ya no soy esclavo. No soy esclavo del temor, decía ese canto, o dice ese canto. No soy esclavo del mundo, no soy esclavo del pecado, no soy esclavo de los vicios, no soy esclavo de las adicciones, no soy esclavo de la vida desenfrenada hacia muchas cosas que no agradan a Dios. ¿Por qué? ¿Por mi capacidad? No, porque se activó al favor mío, se activó para cada uno de nosotros la obra maravillosa de Cristo en la cruz del Calvario. Levántate firme hoy. Toma decisiones firmes en tu corazón para poder decir: yo no soy esclavo de lo malo, yo no soy el títere de Satanás, yo no soy el títere de la inconstancia, no soy el títere de la desesperación, no soy títere de la amargura. Yo soy esclavo del amor de Dios, soy esclavo de Cristo. Y cuando decimos soy esclavo de Cristo, soy siervo. La palabra esclavo significa, desde su etimología significa soy siervo de Cristo. La mujer puede decir soy sierva de Cristo. Cada uno de nosotros estamos a los pies del Maestro. ¿Por qué? Porque nos liberó del poder de la esclavitud, del pecado y de la muerte. ¿Qué significa todo esto? Qué palabra más maravillosa. Antes eras un esclavo del pecado. Antes eras esclavo de todo lo que la carne te ponía a hacer. Pero al morir en Cristo, es decir, al reconocerlo, cuando decimos morir en Cristo es cuando lo reconocemos a Él como el Señor y Salvador de nuestras vidas. El pecado dejó de ser tu amo. El pecado dejó de ser el que te decía lo que tenía que hacerse y lo que tenía que ser de tu vida. ¿Qué significa? Que ahora el pecado no tiene ningún derecho legal sobre tu vida. Lo puedes decir: el pecado no tiene derecho legal sobre mi vida. El pecado no tiene ningún poder sobre mi vida. No lo tiene y no lo tiene. Y me niego y me niego y me niego, porque ahora el que tiene un derecho legal sobre mi vida es Cristo Jesús. El pecado aún está en mí. Cuando hablamos de que el pecado no tiene dominio sobre nuestras vidas, de que ya no somos esclavos del pecado, no estamos diciendo que no podemos pecar. ¿Verdad que sí? A veces puede ser que pequemos en algo, pero ahí es donde tenemos que hilar delgadito para ir haciendo la diferencia entre pecar y ser gobernado por el pecado. Primera de Juan capítulo 1, en el versículo 8, la palabra del Señor dice: si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Escucha esto: el pecado
ya no tiene autoridad sobre tu vida. Y no tiene autoridad por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. El pecado sobre tu vida no tiene control, no tiene dominio. Antes no había más remedio que seguir el pecado, porque no entendíamos que teníamos una nueva capacidad, que teníamos una nueva naturaleza. Pero ahora en Cristo, escucha, ahora en Cristo tenemos la alternativa. ¿Cuál alternativa? La de poder seguir a Cristo y la justicia, porque es muchísimo mejor. Porque en Cristo, aunque a veces por la naturaleza pecaminosa, porque no somos seres todavía transformados a una naturaleza eterna, por esa naturaleza en algún momento podemos pecar. Cuando digo podemos, no estoy diciendo que se vale. Estoy hablando de que la naturaleza te puede llevar en algún momento a pecar, pero el pecado no es el amo, el pecado no es el dueño de tu vida. Y si has pecado, y si eres hijo de Dios y has nacido de nuevo, pero has pecado y eso te tiene mal, eso te tiene derrotado, eso te tiene desesperado, eso te tiene como en una goma espiritual, donde no quieres ni levantar tus manos para alabar y adorar a Dios, donde sientes vergüenza delante de Dios, donde dices seguramente Dios me está viendo con ojos de juicio y está señalándome y está diciéndome sin vergüenza. No y no y no. La Biblia dice, hijitos, no pequen, no pequen, no pequen. Pero si han pecado, delante del Padre tienen a un abogado, a Cristo Jesús. Él es el mediador delante del Padre. Él es el que va a llevar tu causa para decirle al Padre: Padre, Él es tu hijo, Padre, ella es tu hija. Él ha fallado, Él ha cometido errores, ha pecado, pero Él se ha arrepentido, ella se ha arrepentido, y con un corazón humillado y contrito está delante de tu presencia. Yo delante de tu presencia abogo por la defensa de este hijo, de esta hija tuya. Hay un acusador aquí que se llama Satanás, que una y otra vez le tira dardos, que una y otra vez le tira saetas, diciéndole sinvergüenza, borracho, adúltero, ladrón, y todo un montón de epítetos maldicientes y ministradores de juicio y ministradores de culpa al corazón de ellos. Pero Padre, viene Cristo como abogado y dice: pero Padre, yo estoy intercediendo porque él o ella se han humillado delante de tu presencia. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que Él borra tus pecados y nunca más se acuerda de tu iniquidad. No te vuelvas buceador, no se vuelvan buceadoras, no se vuelvan buceadores. Aquí todo el equipo de producción, no se vuelvan buceadores. ¿Qué es ser un buceador? La Biblia dice que el Señor agarró tus pecados y los tiró. ¿A dónde los tiró, Amy? Al fondo del mar. Al fondo del mar. ¿A la profundidad de dónde ellos los tiró Dios? Del mar. Del mar. A la profundidad del océano, a la profundidad del mar. ¿Sabes que está demostrado por estudios que nadie puede llegar a la profundidad del mar? Nadie puede llegar hasta ahí, Nancy, hasta lo más profundo del mar. ¿Qué significa esto? Que Dios se aseguró, con esta analogía, con esta ilustración, Dios se aseguró, Gabriel, Dios se aseguró con esta ilustración que dijo de que agarró los pecados. Cualquiera dice: ¿y cómo hace Dios para tirar los pecados a la profundidad del mar? No, es una figura, es una analogía que se usa en la palabra para mostrar lo que Dios hace cuando perdona pecados. Los tira allá donde nadie puede llegar. Entonces, como dijo alguien, ¿qué diablos estamos haciendo nosotros de buceadores? Deja de bucear buscando uno y otro día tus pecados, diciendo: esto que yo hice, yo me acuerdo de esto, Señor, es que te fallé. Si ya Dios te perdonó y ya Dios borró tus pecados, olvídate. Él es tu sanador, Él es tu restaurador, Él es el que levanta tu cabeza. O vas a vivir el resto de tu vida como esclavo siendo libre. Vas a seguir viviendo como esclavo del pecado cuando ya eres libre en Cristo Jesús. No, niégate a eso. Dios te hizo libre. Disfruta tu libertad en Cristo, no para satisfacer los deseos de la carne, alejándote de Dios, sino para vivir cada día disfrutando la gracia maravillosa de Dios hacia tu vida. En Cristo
has muerto al pecado. Pero mientras cada uno de nosotros estemos ocupando este cuerpo, mientras estemos nosotros en este cuerpo que antes era esclavo del pecado, cada uno tiene su propio testimonio, su propia historia de la manera en que era esclavo del pecado. ¿Qué tengo que hacer? Estar contrarrestando por el Espíritu cualquier movimiento golpista que los deseos de la carne y los deseos del pecado y el mismo Satanás quiera traer sobre mi vida para alejarme, para enfriarme, para apartarme del amor de Dios. Entonces vamos a levantarnos y vamos a recobrar el ánimo y el poder que quizás antes tenías en Cristo. ¿Por qué? Porque Él mora en tu vida, porque eres templo del Espíritu Santo. Y termino diciéndote esto: la clave de tu victoria espiritual está en considerarte muerto, muerta al pecado. Esa es la clave para que el pecado ya no reine más en tu vida. Esa es la clave para que puedas vencer la tentación. La clave de tu victoria está en que te consideres muerto y muerta al pecado. Dicen los versículos 12 y 13 de Romanos capítulo 6, y termino con esto. Los versículos 12 y 13 de Romanos capítulo 6, mientras vamos preparando este ambiente para cerrar en adoración al Señor. Antes de leer los versículos, no te olvides de sembrar en este ministerio, en Iglesia Maná. No te olvides de tu generosidad. No te olvides de dar a Dios los diezmos y ofrendas en gratitud, con libertad, sin imposición, pero con gratitud. No te olvides de congregarte fielmente. Yo quiero verte en nuestras celebraciones de fe del sábado o del domingo, que puedas decir en tu corazón: paz, yo voy a ir, voy a la iglesia este sábado o voy a la iglesia este domingo. Y quiero terminar con estos dos versículos que nos llevan a una consideración de nuestra victoria en Cristo, y vamos a terminar adorándolo y exaltándolo. Versos 12 y 13 de Romanos capítulo 6. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una nueva vida, o una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Levanta tus manos, levántale tus manos y adóralo. Llena este lugar de adoración, llena este lugar de exaltación. Llena este lugar de alabanzas al Rey de los siglos. Dile: Señor, mi alma te adora, mi alma te alaba, mi alma te exalta. Gracias, Señor, porque ya no soy esclavo del pecado, ya no soy esclavo de la condenación, ya no soy esclavo del mundo, ya no soy esclavo de los placeres pasajeros, Señor, que traen culpa a mi vida. Señor, hoy soy esclavo de Cristo, y por eso alabo, adoro y exalto el nombre bendito que es sobre todo nombre. Puedes levantar tus manos, así como la Biblia dice: presentemos nuestros cuerpos para gloria y honra del nombre del Señor. Hoy presenta tu vida, presenta tu cuerpo, presenta todo tu ser en adoración, en alabanza y en exaltación al Rey de los siglos.